¿Cómo empezás analizando un partido de fútbol? ¿Cómo empezás hablando de lo futbolístico cuando el arbitraje es tan malo? Encima se repiten los protagonistas en el VAR y en la cancha, como por ejemplo lo de Gariano, que lo de Gariano es un espanto. En cada partido que dirige, en donde le toque jugar, en donde le toque presentarse, lo de Gariano es desprolijo, es malo, es horrible y termina con muchísima polémica el empate entre Platense e Instituto. Esto me hace confirmar que el momento del arbitraje argentino es espantoso y que en el VAR están viendo Netflix, están viendo una serie, están viendo otra cosa y se avivan cuando les deben avisar por handy que hay alguna jugada como para revisar. Principalmente porque en el primer tiempo pudo haber un penal y no se revisó, porque me parece que el gol del Platense de Ronaldo Martínez iba a tener que ser revisado por una mano, más allá de que la transmisión oficial y de que todo el mundo se quede con el offside de Shore, no termina siendo offside, pero sí termina habiendo una mano, que esa mano puede ser involuntaria, lo que ustedes quieran, pero termina acomodando el rumbo de la pelota y es una mano que va directo al lugar, no tiene un rebote anterior y a mí me da la sensación que esto se lo pasaron por alto desde el VAR, simplemente revisaron el offside y se olvidaron de revisar la mano. Eso termina desnaturalizando el partido. Sobre el final Instituto lo pudo haber perdido porque incluso si me apuran la de Ronaldo Martínez y el offside también es bastante discutible y creo que del lado de Platense la pueden llegar a discutir hasta el final. Final del partido y terminó siendo un empate totalmente amargo para el equipo de Daniel Oldrá, que tenía los 3 puntos, que había laburado los 3 puntos, que incluso me parece que mereció por el primer tiempo que hizo los 3 puntos, pero que lamentablemente, y más en el fútbol argentino, no se puede hablar de merecimiento. No podemos hablar de qué es lo que tuvo que haber pasado o lo que pudo haber pasado o cuál termina siendo la lógica. Porque si yo me dejo llevar por un encuentro que los primeros 45 minutos la Gloria fue muy superior y los segundos 45 minutos Platense tomó la posta del partido sin tanta prolijidad y sin tantas chances concretas como si las tuvo Instituto en el primer tiempo, podemos hablar que en el primer tiempo, donde mejor fue el equipo de Oldrá, es donde no pudo aprovechar la efectividad, con 3 pelotas en el palo, el cabezazo de Puebla y después un par de jugadas más como el tiro libre de Alex Luna, que si vos te pones 2-0 en esta clase de partidos me parece que cambias el rumbo y cambia el panorama, pero después la segunda parte le costó. Ya los últimos, diría, 10 minutos de la primera etapa, a los 35-36 minutos, empezabas a ver que Instituto sufría el retroceso por los laterales. Dos equipos que para mí tratan bien la pelota en base a los recursos que tienen, no juegan tanto al pelotazo. Platense es ordenado y busca con las herramientas que sabe que tiene. En el segundo tiempo el Kili pone a Taborda y Taborda te da otra cosa, otra cara de mitad de cancha para adelante, porque es un pibe que trata bien la pelota, porque es un jugador rápido mentalmente y que juega muy bien con los pies, y arriba tenías a 2 tanques y a 2 moles como Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini, que jugó mal, cerró un gol insólito después de un córner, que es ahí donde empezó a mostrar la superioridad platense, que insisto, intentaba ir con Taborda, intentaba meterle pelotas a las espaldas de los laterales o poner mano a mano a Alarcón y a Requena, que para mí hizo un buen partido hoy con Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. Nuevamente me gustó mucho el partido de Guido Mainero. Guido Mainero siempre es un jugador que se destaca y que se resalta en Platense, y me parece que por eso también Platense apunta tanto a jugar por los costados. Es más, utiliza mucho más el sector derecho, que es donde tiene a Guido Mainero y a Saborido, y que complicaba a Pereira y a Luna. A Luna lo vi mucho más cómodo en la primera parte. Ya en el segundo tiempo, como Instituto perdió el dominio de la pelota, como no tenía tanto como para jugar, me parece que empezó a sufrir mucho más, porque al no tener el manejo, lógicamente Luna y Romero tienen que jugar por las bandas. Una cosa es cuando vos tenés la pelota, cuando la maneja Lodico, cuando la maneja Moreira, estás 20 metros, 30 metros más lejos de tu arco, y es ahí donde Luna puede soltarse un poco más del sector izquierdo, juntarse mucho más con Puebla, juntarse mucho más con Fonseca. Me parece que por momentos está trabajado esto de que Luna se cierre, Fonseca se abra, y el que aparezca por lo menos los primeros 45 minutos sea Puebla, porque las apariciones de Damián Puebla en el
el cabezazo, en el propio gol y en algunos momentos más del primer tiempo, son apariciones de un 9 o de un segunda punta, porque creo que Oldrá intenta, con esta posición de Damián, suplir la falta de un 9 tan parecido o de un 9 más de área, porque Fonseca, si bien es referencia, no es ese jugador que está plantado en el área, sino que tiene más características parecidas, no sé, por ejemplo a Manu Romero. Es un jugador que no está pendiente y no te da ninguna referencia, y como la referencia no te la daba Fonseca, te la tenía que dar Puebla. Los primeros 45 minutos eso le salió muy bien, le salió impecable. Por momentos Instituto jugaba bien, tenía la pelota, la trataba bien, Lodico con mucho campo por delante, se le mostraba Luna, tenía la alternativa de Fonseca, Manu Romero que por segundo partido consecutivo a mí me gusta y demuestra ser titular. Después los cambios a Oldrá no le entraron bien, Franco Díaz no entró bien, el colombiano Córdoba no me gustó, las pocas intervenciones que tuvo verdaderamente ninguna fue con la diferencia, la distinción o el aporte que te puede dar un jugador que entra para correr tanto en defensa como en ataque y no hizo ni una cosa ni la otra. De hecho creo que en un momento empieza a ver que Juan Franco sufre, empieza a ver que Pereira también empezó a sufrir porque Saborido los segundos 45 minutos pasó mucho más al ataque y me parece que Instituto inconscientemente cometió el error de tirarse tan atrás en el segundo tiempo, donde por ahí era para, no te digo manejar la pelota, porque lo reitero siempre en los videos, en el fútbol argentino es difícil manejar y tener superioridad los 90 minutos, ni siquiera 70 minutos y ni siquiera equipos que tienen jerarquía desbordada por todos lados. Con 60 minutos y haciendo las cosas prolijas, te puedes salir y te puedes quedar con la victoria. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la situación? Bueno, tenés que tener efectividad. Hoy Instituto tuvo el gol y después se erró mucho y tenés que tener suerte en un punto de que el otro equipo no te convierta. Platense fue paciente, nunca se desordenó, siempre fue para adelante. Te diría que el Kili fue entendiendo que por derecha había que atacar, que no tenía que para nada cerrarse. Nunca sacó a Orsini y a Martínez, por lo menos hasta el final, que después Orsini termina saliendo y entra un jugador con más presencia pero por afuera. La mitad de la cancha, te digo, Marcos Portillo medio intrascendente, Baldassarra con mucho pelotazo, pero si bien esa mitad de la cancha era con pelotazo y sin tanto mantenimiento de la pelota, cuando empezaba o pasaba la pelota por Mainero, cuando pasaba la pelota por Sapiola, terminabas teniendo otro trato de pelota y ni hablar cuando termina entrando Vicente Taborda, que yo no entiendo por qué estaba en el banco de suplentes. A mi entender es el jugador más peligroso y con mejor calidad que tiene el Kili. Pero bueno, esa será cuestión para los hinchas de Platense, para los canales de YouTube que hablen de Platense y para todos los lugares que hablen de Platense. El partido tuvo muchas polémicas, es ahí donde digo que se desnaturaliza y cuesta mucho hablar de fútbol. Tuvo la polémica del primer tiempo de un penal que yo no entiendo ni siquiera por qué no fue revisado a favor de Platense. Yo creo que el contacto no es lo suficientemente fuerte como para cobrar penal, pero la tenés que ir a revisar por lo menos. ¿Saben por qué? Porque después creo que los árbitros en el vestuario compensan. Entienden que perjudicaron a un equipo, en este caso a Platense, y en el segundo tiempo salen con la cabeza en hay que compensar de alguna u otra forma. Y el gol de Platense pudo haber sido la compensación arbitral del VAR y de Gariano, que como reitero es un desastre. Porque si bien vos estás revisando el offside en el gol de Platense, el VAR se tiene que percatar que hubo una mano. Y la mano, me pueden decir, es interpretación del árbitro, pero el reglamento dice que si el VAR la ve, le tiene que avisar a Gariano que parece que no la vio. Porque la revisión y la jugada, en base al árbitro, se revisa por un offside. Entonces, si el VAR dice, perfecto, descartado el offside, pero más adelante hubo una mano, el árbitro tiene que ir al VAR mediante el llamado de los muchachos que están en Ezeiza. Y ahí vos juzgás lo que fue la jugada o la mano. Juzgás si esa mano fue factual y si la mano tuvo incidencia en el gol de Platense. Para mí, el gol debió haber sido anulado. Y posterior a eso, ¿qué es lo que pasa? Instituto se duerme, un golpe, una piña en el mentón, porque ese gol de Platense sobre el final del partido termina siendo un golpe en el mentón, un baldazo de agua fría para los que estaban en la cancha, adentro y afuera, y después de eso te agarra Platense mal parado, que fue hasta el final
te mete un pase entre línea y Ronaldo Martínez termina siendo el 2-1 que fue anulado, por supuesto offside a instancias del VAR. Eso sí te digo que no es para revisar, sí lo podemos discutir porque es una jugada donde el VAR dice ¿es offside o no es offside? Trazo las líneas y veo ¿está adelantado o no está adelantado? El árbitro no tiene nada que hacer. Pero bueno, acá también puede estar la compensación del VAR en decir, che, no nos dimos cuenta de la mano, bueno, listo, ya está, digamos que es offside y a otra cosa. Así se maneja o así da la sensación en realidad que se maneja el arbitraje del fútbol argentino. Por eso, lamentablemente, en vez de hablar solamente de fútbol, tenemos que hablar de cómo se van manejando algunas de las cosas y por eso el título del video. La realidad es que el empate de Instituto estuvo y es amargo. Es un empate que al hincha lo lleva a la bronca, lo lleva a el no entender por qué un partido que lo tenían controlado lo terminan perdiendo o terminan perdiendo 2 puntos sobre el final, porque el sabor, es esa cuestión de gustos, parece más una derrota que de un empate. Quiero que me comenten cómo vieron el partido, los leo acá abajo, suscríbanse, activen la campanita, le dan like y aguante el fútbol de Córdoba, gente, nos estamos encontrando. Chau, chau.